En los extensos llanos de la estepa euroasiática, donde el viento arrastra el polvo de los caminos y el sol se refleja sobre las espadas y los escudos, nacía en una fecha incierta del siglo V, un hombre destinado a sembrar el temor en los corazones de los imperios más poderosos de su tiempo. Su nombre, Atila, futuro rey de los hunos, azote de Dios para unos, libertador para otros y leyenda para todos. Atila nació alrededor del año 406 después de Cristo, en el seno de una familia noble de la Confederación Huna. Los hunos eran un pueblo nómada de origen asiático, expertos jinetes y arqueros, que desde generaciones anteriores se habían establecido en las llanuras del Danubio y del Volga, expandiéndose hacia el oeste. Su poder era brutal y su reputación, temida desde China hasta Roma. Desde muy joven, Atila fue educado para la guerra y la diplomacia. Fue criado junto a su hermano mayor Bleda, ambos bajo la tutela de su tío Rugila, el entonces rey de los hunos. Rugila les inculcó la importancia de la astucia tanto como la de la espada. Se cuenta que Atila ya de niño podía disparar con gran precisión a galope tendido y que su habilidad con el arco largo era tan certera que podía abatir aves en pleno vuelo. En el año 434, tras la muerte de Rugila, Atila y Bleda heredaron el poder conjunto del Imperio Huno. Este momento marcó el inicio de una nueva era. Juntos gobernaron una vasta coalición de tribus que abarcaba desde el Mar Negro hasta el centro de Europa. Aunque compartían el trono, las diferencias entre ambos pronto comenzarían a surgir. Durante los primeros años de su gobierno conjunto, los hermanos optaron por la diplomacia. En el año 435, firmaron un tratado con el Imperio Romano de Oriente en la ciudad de Margus, actual Serbia, donde los romanos se comprometían a pagar un tributo anual de 600 libras de oro. Atila no se conformaba con poco. Entendía el oro romano no solo como un pago, sino como una señal de que incluso Roma debía inclinarse ante su poder. Pero la paz no duraría. Cuando los romanos violaron el tratado, Atila usó esto como pretexto para atacar. Su ejército, formado por decenas de miles de jinetes ligeros, devastaba las ciudades de los Balcanes. En 441, las ciudades de Singidunum, Belgrado y Sirmium cayeron. Fue el primer gran castigo huno sobre los romanos de Oriente. Atila no era simplemente un bárbaro sediento de sangre, como lo retratarían después los cronistas romanos. Era un líder político inteligente, que entendía perfectamente el arte de la negociación. En uno de sus momentos más astutos, en el año 443, exigió que los romanos duplicaran el tributo anual a 1.200 libras de oro, y ellos accedieron. El miedo que inspiraba su nombre se traducía en riquezas constantes. Pero Atila no estaba satisfecho compartiendo el poder. En el año 445, su hermano Bleda murió en circunstancias sospechosas. Algunos informes sugieren que Atila lo asesinó para tomar el control absoluto del imperio. Sea como fuere, desde ese año, Atila fue el único rey de los hunos, y con él comenzó el verdadero reinado de terror sobre Europa. Este primer episodio de la vida de Atila nos muestra a un joven estratega que supo combinar la tradición de su pueblo con una comprensión aguda del mundo romano. No era simplemente un conquistador, era un visionario con una ambición sin límites. Bajo su mando, los hunos dejaron de ser una coalición dispersa de tribus y se convirtieron en un verdadero imperio. Pero esto era solo el comienzo. En los años siguientes, Atila llevaría su poder más allá de los Balcanes, enfrentando cara a cara a los emperadores, saqueando ciudades y dejando una marca eterna en la historia de Europa. Ahora, todas las decisiones, militares, diplomáticas y estratégicas, recaen sobre un solo hombre. Atila se convierte en el soberano supremo de una máquina de guerra imparable. Las tierras controladas por los hunos abarcan desde el río Volga hasta el Rin, y desde el Báltico hasta los Balcanes. Bajo su mando se alistan no solo hunos de sangre, sino también tribus sometidas, gépidos, ostrogodos,
alanos y escitas. Con un ejército tan diverso como temible, Atila comienza a dirigir su mirada hacia el este del Imperio Romano, sabiendo que Constantinopla, la gran ciudad dorada de Oriente, era vulnerable. Atila tenía un don para el terror psicológico. No se limitaba a la violencia física, sino que utilizaba la fama de su crueldad como herramienta de guerra. En 447, lanza una campaña brutal contra el Imperio Romano de Oriente. Cruza el Danubio y arrasa con todo a su paso. Ciudades como Naissus, la actual Niš en Serbia, son completamente destruidas, sus habitantes masacrados y sus defensas reducidas a cenizas. Según los relatos del historiador Prisco, el ejército huno avanzaba como una tormenta sin control, quemando campos, saqueando iglesias y esclavizando poblaciones enteras. El emperador romano Teodosio II no puede detenerlo. Desesperado, vuelve a ofrecer oro. Atila exige el pago de un tributo de 2.100 libras de oro anuales, y los romanos acceden. No tienen otra opción. Sus ejércitos están debilitados y sus generales desmoralizados. Por segunda vez, Atila convierte la debilidad romana en un negocio próspero. Pero Atila no se limitaba a la espada. Era también un hábil diplomático. En el año 449, el emperador Teodosio, temiendo más incursiones, envía una embajada a la corte de Atila. Entre los enviados se encontraba Prisco de Panio, un diplomático y cronista que nos ha dejado el único testimonio directo de un romano que conoció al rey huno en persona. La descripción de Prisco es reveladora. Atila vivía en una casa de madera sencilla, sin lujo, aunque podría haber tenido todo el oro de Constantinopla si lo hubiese querido. Sus ropas eran modestas, su copa de madera contrastaba con los copones de oro de sus generales. Era un líder austero pero despiadadamente eficiente. En sus ojos ardía la ambición de un imperio, y en sus palabras se notaba un control total sobre sus subordinados. Una de las anécdotas más llamativas de esta embajada ocurre durante un banquete. Mientras los hunos bebían y cantaban, Atila se mantenía en silencio, observando a todos con atención. No participaba en los excesos. Prisco lo describe como un hombre de presencia imponente, de mirada intensa y de carácter impenetrable, un líder que infundía respeto y miedo sin levantar la voz. Ese mismo año, se descubre un complot romano para asesinar a Atila mediante un doble soborno a sus vasallos. El plan fracasa, pero Atila nunca olvida la traición. Lo considera una provocación, una declaración de guerra. Comienza entonces a preparar la mayor ofensiva de su vida, esta vez contra Occidente. Los años entre 450 y 450 son de relativa calma en el frente oriental, pero no por debilidad. Atila estaba acumulando fuerzas, organizando alianzas y planificando su próximo movimiento. El rey huno sabía que el Imperio Romano de Occidente era un objetivo más suculento, más dividido, más rico y más decadente. En 450, ocurre un evento que cambiará el rumbo de la historia. Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, envía en secreto una carta a Atila, suplicando ayuda para escapar de un matrimonio forzado. En la carta, incluye su anillo de compromiso como señal de fidelidad. Atila la interpreta como una propuesta de matrimonio y exige como dote la mitad del Imperio Romano de Occidente. Los romanos, por supuesto, rechazan esta petición, pero Atila ya tiene su excusa perfecta. Aquel gesto, aunque pequeño, le da legitimidad para declarar la guerra a Occidente. Así concluye esta segunda etapa en la vida del rey huno. No como un simple saqueador, sino como un monarca que supo negociar, manipular y aterrorizar a todo un imperio sin tener que cruzar sus murallas. Su ascenso no fue solo militar, fue también político y simbólico. Su sombra ya cubría todo el continente europeo. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Lo que Atila planeaba para Occidente convertiría su nombre en leyenda. Año 451 después de Cristo. La noticia corre como un relámpago por todo el Imperio Romano de Occidente. Atila, rey de los hunos,
Ha cruzado el Rin con un ejército de más de 200.000 guerreros. Entre sus filas marchan hunos, ostrogodos, gépidos, burgundios y francos renegados. Una coalición oscura e imparable. Su destino: la Galia, actual territorio de Francia, corazón del Imperio Occidental. La excusa, como vimos, fue la carta de Honoria, hermana del emperador Valentiniano III. Atila exige su derecho a casarse con ella y reclama como dote la mitad del imperio. Pero todos sabían que, más allá de las palabras diplomáticas, se trataba de una invasión a gran escala, un ataque dirigido no solo a conquistar territorios, sino a desestabilizar totalmente el equilibrio de Europa. Su avance fue brutal y metódico. En su camino hacia el oeste, Atila arrasa ciudades con velocidad inhumana. Metz, Reims, Tournai, Cambrai. Las urbes galas van cayendo como piezas de dominó. Pero el objetivo principal no es cualquiera. Atila dirige su mirada a Aurelianum, la actual ciudad de Orleans. Sin embargo, en ese mismo instante, una figura clave surge para detener el cataclismo: Flavio Aecio, general romano de origen ilirio, y posiblemente el último gran estratega militar de Roma. Sabía que no podía enfrentarse a Atila solo, así que hace lo impensado. Forma una alianza con los antiguos enemigos del imperio, incluidos los visigodos, liderados por el rey Teodorico I. Esta alianza desesperada reúne a decenas de miles de hombres. Y así, en los campos de los Campos Cataláunicos, cerca de la actual Chalon-en-Champagne, tiene lugar una de las batallas más épicas y sangrientas de la antigüedad: la Batalla de los Campos Cataláunicos. En el verano de ese mismo año, 451, el enfrentamiento fue colosal. Más de 100.000 combatientes chocan en una lucha que dura todo un día y parte de la noche. Las crónicas relatan que el suelo quedó teñido de rojo y que los cuervos no dieron abasto. El rey visigodo Teodorico muere en combate, pero su hijo logra mantener las líneas. Aecio, con su experiencia, coordina una contraofensiva que fuerza la retirada de Atila. Este es el primer y único gran revés militar de Atila. Por primera vez, se ve obligado a retroceder, pero el rey huno no se rinde. En el año siguiente, 452, marcha hacia Italia cruzando los Alpes y penetrando sin resistencia significativa. Ciudades como Aquilea, Padua y Verona caen rápidamente. El norte de Italia queda arrasado. Las crónicas hablan de ciudades humeantes, campos desiertos y poblaciones enteras huyendo hacia los Alpes o buscando refugio en las islas de la laguna veneciana. Sí, los orígenes de Venecia están ligados al terror provocado por Atila. El emperador Valentiniano III está paralizado, sin ejército, sin recursos, sin salida. Y es entonces cuando ocurre uno de los episodios más enigmáticos de toda la historia antigua: la entrevista entre Atila y el Papa León I. En un gesto desesperado, la Iglesia envía una embajada a encontrarse con Atila a orillas del río Mincio. El Papa León, vestido con sus ropajes sagrados, se presenta ante el rey bárbaro. No sabemos con certeza qué palabras se dijeron. Las crónicas, especialmente las eclesiásticas, hablan de una intervención divina e incluso de la aparición de San Pedro y San Pablo protegiendo a León. Pero lo que sabemos con seguridad es que Atila no atacó Roma. Dio media vuelta y se retiró. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Algunos creen que la devastación en sus tropas tras los campos cataláunicos y una epidemia que asolaba sus filas le forzaron a retirarse. Otros sostienen que los romanos prometieron oro a cambio de su retirada. Sea cual sea la verdad, Atila abandonó Italia, pero no su ambición. Regresó a su corte en la llanura panónica, hoy territorio de Hungría, y comenzó a planear una nueva campaña. Esta vez, no pensaba negociar ni aceptar tributos. Su objetivo era aniquilar completamente el Imperio Romano de Oriente y luego tomar por fin Roma. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Este episodio, marcado por la gloria de sus victorias y el único sabor de la derrota, consolidó a Atila como una figura casi mitológica. Su nombre se convirtió en sinónimo de destrucción.
pero en lo más profundo de su corazón, aún anhelaba una última victoria que coronara su legado. Año 453 después de Cristo. Atila ha regresado de Italia. Su ejército, aunque debilitado por las campañas en Galia y la península itálica, sigue siendo el más temido de Europa. A sus espaldas quedan cientos de ciudades arrasadas, miles de vidas perdidas y un legado de fuego y hierro. Su poder no ha menguado, su voluntad sigue firme, pero algo ha comenzado a cambiar. Los problemas internos empiezan a aflorar. La colosal maquinaria de guerra que Atila había levantado depende de tributos constantes y botines de guerra. Y aunque sigue siendo una figura dominante, sus aliados, vasallos y comandantes empiezan a disputar el equilibrio del poder. Se respira tensión entre los ostrogodos, los gépidos y otros pueblos subordinados. Atila lo sabe, pero no le teme. Aún es el centro de un mundo que gira en torno a él. En ese mismo año, el gran rey anuncia su nuevo matrimonio. La elegida es Íldico, una joven de origen germánico, posiblemente de la nobleza. Es un matrimonio político como tantos otros, pero para Atila también representa un símbolo. Incluso en la cúspide de su gloria, busca afianzar la dinastía, prolongar su linaje, perpetuar su poder más allá de su vida. La noche de boda se convierte en una de las más oscuras y misteriosas de la historia antigua. A la mañana siguiente, Atila es encontrado muerto en su lecho. Los relatos, especialmente el de Prisco, cuentan que falleció por una hemorragia nasal mientras dormía, un derrame masivo, tal vez causado por una borrachera excesiva. Otras fuentes sugieren algo mucho más siniestro, que fue asesinado, quizás por sus propios hombres, o incluso por la joven Íldico, bajo orden o influencia de facciones germánicas que temían el creciente poder de los hunos. Su muerte fue súbita, inesperada, y provocó una reacción inmediata. La noticia se extendió como fuego por toda Europa. Para muchos fue una liberación, para otros una señal divina, pero para sus soldados y seguidores fue un golpe devastador. El funeral de Atila, sin embargo, fue digno de un rey de su talla. Las crónicas cuentan que su cuerpo fue enterrado en un ataúd triple: hierro, plata y oro. Los hunos desviaron un río momentáneamente para ocultar el lugar del entierro en el lecho seco, y luego lo redirigieron, cubriendo la tumba eternamente. Los esclavos que participaron en el ritual fueron ejecutados para mantener el secreto. Hasta hoy, el lugar donde yace Atila sigue siendo un misterio. Con la muerte de Atila, el Imperio Huno comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Sus hijos, Elac, Tengisich y Ernak, comenzaron a disputarse la sucesión. Sin su padre para unirlos, las tensiones entre las tribus estallaron en guerra abierta. En el año siguiente, 454, en la batalla de Nedao, una coalición de antiguos súbditos se rebeló. Los ostrogodos, gépidos y otros pueblos derrotaron a los hunos en una lucha que marcó el fin de su hegemonía. El imperio que Atila había construido en vida se deshizo tras su muerte como un castillo de arena. En menos de una década, los hunos dejaron de ser una fuerza dominante. Algunos fueron absorbidos por otras tribus, otros desaparecieron de los registros históricos, y algunos pequeños grupos huyeron hacia Asia o los Balcanes. Pero el nombre de Atila no desapareció. Durante siglos, su leyenda fue contada por bardos, monjes e historiadores. Para los cristianos medievales, fue el azote de Dios, un castigo divino enviado para purgar la corrupción de Roma. Para otros, fue un símbolo de liderazgo supremo, el último gran conquistador antes del fin del mundo antiguo. Su figura inspiraría mitos, epopeyas, incluso obras literarias en el Renacimiento y más allá. Desde Germania hasta el Mediterráneo, Atila se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en mito. Este episodio final de su vida no fue el ocaso de un simple rey. Fue el cierre de una era. Atila, el último gran señor de los jinetes de la estepa, dejó un mundo irreversiblemente cambiado.
La muerte de Atila marcó el colapso de un imperio, pero el inicio de una leyenda que trascendería los siglos. A pesar de que su reino se desintegró casi de inmediato, su huella en la historia quedó grabada de forma indeleble. Para sus enemigos, fue una pesadilla hecha carne. Para su pueblo, un líder casi divino. Para los siglos posteriores, un símbolo de poder, conquista y juicio. Durante la Edad Media, los cronistas cristianos reinterpretaron la figura de Atila desde una óptica teológica. El Papa León I, cuya diplomacia frenó la invasión de Roma, fue canonizado, y su encuentro con Atila se mitificó. La leyenda decía que durante su conversación, San Pedro y San Pablo aparecieron empuñando espadas celestiales a espaldas del pontífice, intimidando al rey bárbaro y obligándolo a retirarse. Desde entonces, Atila pasó a ser conocido como Flagellum Dei, o el azote de Dios, una figura enviada por el cielo para castigar a Roma por sus pecados. Esta visión moralista, aunque con fuerte carga simbólica, distorsionó los hechos, pero cimentó su figura como parte del imaginario religioso y apocalíptico de Europa. En los cantares épicos germánicos, como el Cantar de los Nibelungos, aparece como Etzel, un poderoso rey oriental que forma parte de intrigas cortesanas y venganzas sangrientas. Aunque no siempre es el protagonista, su figura impone respeto y temor. Los pueblos germánicos lo retrataban con cierta ambigüedad, no como un demonio, sino como un monarca lejano, implacable y poderoso. En la saga de los Volsungos, por ejemplo, se le relaciona con Sigurd y Brunhilda, personajes mitológicos que también aparecen en la literatura islandesa. Durante el Renacimiento y la Ilustración, Atila fue estudiado con más objetividad. Cronistas y eruditos como Edward Gibbon, autor de La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, lo analizaron como un factor decisivo en la caída de Occidente. Ya no se trataba solo de un bárbaro destructor, sino de un líder militar brillante y un político sagaz. En los siglos XIX y XX, especialmente durante los nacionalismos europeos, Atila fue apropiado por diferentes corrientes ideológicas. En Hungría, por ejemplo, se le vio como un antecesor nacional. Algunas teorías incluso lo conectan con los orígenes míticos del pueblo húngaro, aunque históricamente no hay pruebas concluyentes de ese vínculo étnico directo. En Francia, por el contrario, su figura fue demonizada en la escuela. Hasta bien entrado el siglo XX, los profesores franceses decían a los niños, si no estudias, vendrá Atila. Su nombre era usado como sinónimo de caos y destrucción. Desde un punto de vista geopolítico, Atila cambió para siempre la historia de Europa. Su invasión debilitó de forma crítica tanto al Imperio Romano de Occidente como al de Oriente. Aunque no fue él quien derribó Roma en sentido literal, sus campañas aceleraron el colapso interno del sistema imperial. Además, su figura representa el pináculo del poder nómada frente a las civilizaciones sedentarias. Atila demostró que un líder con visión podía unir pueblos diversos, derrotar ejércitos profesionales y desafiar imperios con tácticas móviles, alianzas flexibles y terror psicológico. Quizás lo más impresionante de su legado no sea el oro saqueado, ni las ciudades arrasadas, ni los imperios que tambalearon por su causa, sino la forma en que su figura persiste. Más de 1500 años después de su muerte, Atila sigue siendo un nombre que resuena con fuerza. Su vida es un recordatorio de que incluso el mayor poder es efímero, pero las acciones de un solo hombre pueden moldear el destino de civilizaciones enteras. Con su ataúd triple, de hierro, plata y oro, sellado bajo un río cuyo nombre se perdió en la memoria de los siglos, Atila no solo enterró su cuerpo, sino también un símbolo, el del fin de una era, el del último gran señor de la estepa que desafió a Roma y casi la derrumbó.